Fashion Lovers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy vamos a hacer este hermoso crop top en encaje que está muy de moda. Está en tendencia las transparencias, los encajes, lo romántico. Entonces vamos a hacernos muchos crop tops, vamos a vender, vamos a generar empresa, vamos a ganar un dinerito extra. Les cuento que este crop top es súper fácil de hacer, no lleva pinzas por ninguna parte. Bueno, ya lo van a ver ahorita. También les quiero contar que a partir de esta semana les vamos a subir video todos los viernes. Entonces en el transcurso de la mañana, para que ustedes estén pendientes, vamos a subir el video. Claro está, si nada extraordinario ocurre, confiando en Dios, confiando en que todo nos va a salir bien para poderles publicar un video semanal. No siendo más, bueno, vámonos a patronar con todas las ganas del mundo para que nos quede divino el crop top. Bueno, para iniciar nuestro crop top, tomamos nuestro centro delantero y lo calcamos por todo el contorno. Abrimos esta pinza de 2 centímetros. Hay personas que me están preguntando que cuánto debe ser esa pinza. Siempre la vamos a manejar de 2 centímetros. ¿Por qué hacemos esta pinza? Porque esto se hace cuando yo voy a trabajar un tejido plano que no va a llevar cortes. Puede llevar la pinza de acá, pero no va a llevar ni corte francés ni corte princesa. Entonces yo necesito dar esta amplitud acá para que el molde se me separe un poco. Porque si yo trabajara los moldes acá pegados, lo uno me va a quedar esto pegado y lo otro me va a quedar este espacio demasiado grande, que no lo voy a poder eliminar por el hombro, por la sisa, porque no sería la forma correcta de hacerlo. Entonces le doy 2 centímetros acá y luego los elimino por acá, ¿sí? Y eso no me afecta la horma de la sisa ni nada. Entonces, dando esos 2 centímetros acá, calco mi costado delantero. Esta blusa lleva manga, pero yo le voy a cerrar la pinza, porque cuando yo dejo esta pinza abierta, la boca de la manga me queda muy grande y puede generar una bolsa. Entonces la cerré. ¿Listo? Vamos a marcarlo todo, sin importar que es un crop top, porque no lo quiero tan a la cintura. ¿Sí? Entonces voy a marcar todo. Ubico mi molde en el costado y cierro, teniendo en cuenta más o menos los 3. Acá me di 3 centímetros. ¿Sí? Teniendo en cuenta que mi molde más o menos queda alineado con esos 3. Termino de trazar mi molde. Y ahora debo determinar el largo. Entonces, yo creería que de la cintura hacia abajo más o menos unos 4 centímetros. Entonces, acá yo voy a venir a traer mi punto de la cintura, a encontrarlo con este del centro delantero. Entonces me vengo en una pequeña curva. ¿Sí? Y acá ya tengo determinada mi cintura. Entonces me di 4 acá y le voy a dar 4 a partir de mi nueva línea de cintura. Le doy 4 centímetros y voy a trazar el largo que quiero darle a mi crop top, que de pronto es un poco largo por ser un crop top, pero pues prefiero dejarlo más larguito y si algo le corto, y no que me vaya a quedar muy corto porque no quiero que se me vea el ombligo. ¿Listo? Esta curva está muy marcada, entonces también debo suavizarla. Además recordemos que es tejido plano, totalmente plano, y no de pronto esto puede hacer que genere bolsa, así que quede feito. Entonces bueno, ya tengo el largo, ya tengo mi costado. Ahora voy a quitarle 2 centímetros en el hombro. ¿Y por qué no se los dejo? Porque el hombro me queda demasiado grande y no hay una persona que, pues de mi talla, por ejemplo, que tenga el hombro así de grande. Entonces debo eliminar esos 2 centímetros. ¿Sí?
Ya. Ahora le doy el escote, que más o menos sería de 2 centímetros, porque lo quiero subidito. Acá le voy a quitar unos 3 centímetros, 4 mejor. Entonces de aquí para allá corrí 4, estos dos lo eliminé, acá bajé 2 y acá voy a trazar una pequeña curvita para marcar mi escote. Ya tendría entonces mi delantero terminado. Recuerden que esto significa doblez de tela. Nuestra espalda, entonces como siempre calcamos el contorno. Esta espalda va a ir partida en el centro y le vamos a colocar una cremallera o un zipper, como ustedes lo conozcan. Entonces, como yo tengo esta cremallera que es un poco pequeña y lo ideal de una cremallera siempre es que pase de la cintura, porque es el punto más estrecho, digamos, del molde. Entonces yo voy a usar esta cremallera y le voy a dar un escote para hasta donde llega la cremallera, ¿sí? Entonces voy a medir, más o menos son 20 centímetros. Recuerden que el hombro le quité acá 4, entonces mi hombro me quedó de 9. Entonces mido 9. Esta medida siempre la sacamos del delantero. Medimos de cuánto nos quedó el hombro y eso es lo que le vamos a dar de hombro en la espalda. Entonces lo voy a hacer en B. Acá esto le voy a tener que hacer pinzas correctivas. Una señora me preguntaba que si es un escote cuadrado, si le debo hacer pinzas. En un escote cuadrado yo pensaría que no, porque la tela me queda al hilo, pero acá la tela me queda al sesgo. Entonces cuando la tela queda en diagonal tiende a vaciarse. Por eso es que se hacen las pinzas correctivas. Entonces, bueno, y de la cintura hacia abajo habíamos dicho en el delantero que 4 centímetros. Voy a trazar acá mi línea de la cintura. Y trazo mi línea del largo. Entonces acá está ¿qué? Bastante pronunciada la curva del centro de la espalda. Yo pienso que ahí la puedo dejar así, pero en el costado no. Entonces en el costado voy a suavizar un poquito para que no me quede tan marcada mi curva. Y ya entonces, bueno, acá necesito el punto de la pinza para saber hacia dónde llevo las pincitas correctivas que le voy a hacer. Estas pinzas no tienen un orden de cómo ubicarla ni nada, simplemente es tratar de quitarle un poquito el exceso que va a tener de tela, porque cuando la tela queda al sesgo ella se estira y nos va a dar más largo, entonces esto nos va a quedar ahí como arrugadito en la espalda. Entonces esto, bueno, lo elimino acá en el papel. Ya saben que debo rectificar luego la línea, esto también, y rectificaría después de que tenga cerradas mis dos pinzas, que vendría siendo más o menos esto. Así. ¿Sí? Bueno, ya ahorita les muestro bien cuando esté cerrado y cortado. Voy a marcar la pinza de la espalda porque debemos eliminarla en el papel. Entonces, antes de ir a cortar, eliminamos esta pinza. Esto va a hacer que cuando el crop top nos lo coloquemos en la espalda tenga una mejor horma, porque si no esto nos va a formar una bolsita. Entonces ahí simplemente colocamos cinta y ya queda eliminada la pinza. Listo. Ahora en el delantero yo ya iba a cortar, pero resulta que veo que esto está muy curvo.
y entonces se me va a caer sobre la pretina de la falda o del pantalón con el que me vaya a colocar el crop top. Entonces yo le voy a eliminar de manera que quede más bien recto en la parte de adelante. Le voy a eliminar 2.5 centímetros, ¿sí? Y esto lo voy llevando a encontrarme con esta punta de acá, de manera que me quede más recto. Ahí, lo desvanezco. Entonces cuando yo corte esto, ya mi crop top me queda recto en la parte de adelante. ¿Sí? Y eso es todo. Vamos a hacer una manga corta. Recuerden que ya en un tutorial anterior les enseñamos cómo sacar el básico de manga. Entonces si aún no lo tienen, les dejo el enlace para que vayan y hagan su manga básica. Entonces vamos a calcar nuestra manga. Recuerden que el lado donde tiene el piquete es el delantero. Debemos marcárselo para que no nos vaya a confundir. Acá en el largo de la manga, entonces voy a bajar aproximadamente, nada más esta medida es como por poder cerrar mi manga, ¿sí? Entonces voy a bajar 8 centímetros y ya luego yo rectifico qué tan larga quiero mi manga para poder retirar el molde. Cierro la manga y ahora sí le voy a dar el largo. Bueno, ya tengo trazada acá mi manga, entonces desde la copa voy a medir 14 centímetros, hago una marquita. Siempre los largos se miden desde la copa, pero ustedes dirán 14 desde el hombro hacia abajo es muy larga. Yo la mido así porque si la mido lo que realmente quiero no me va a llegar ni siquiera por acá, entonces no va a tener largo de manga. Entonces mido 14, escuadro y trazo una línea, escuadro. Bueno, acá trazo mi línea de la mitad para separar delantero de la espalda, haciendo escuadra con el largo de la manga y con la mitad de la manga. Recuerdan que yo marqué esa línea cuando estaba calcando mi manga. Listo. Entonces ya tengo separada mi manga. Escuadro con esa línea y voy a trazar una línea recta. Entonces voy a prolongar mi línea, a llevarla hacia el otro lado. Y acá en el centro voy a subir 3 centímetros. Esos 3 centímetros los voy a llevar en una línea semicurva hacia el costado de la manga porque no quiero que me quede recta. Entonces lo ideal es medirse el contorno del brazo, ¿sí? Medimos acá el contorno del brazo hasta donde nos va a llegar la manga y determinamos qué tan grande está mi contorno con respecto a la manga. Mi contorno tiene 26 y esto mide 33, entonces me va a quedar una manga así toda ancha. Yo le voy a hacer unas pinzas para eliminarle, o puedo coger una cinta y embeberlo como a ustedes les parezca mejor. Le voy a eliminar 3 centímetros porque no quiero que me quede tan suelta la manga. Entonces en el centro de la manga mido medio a cada lado y ya tendría 1, ¿sí? Por acá entonces voy a medir otro centímetro y por acá voy a medir otro centímetro. Recuerden siempre que eso se debe, bueno, acá pues lo llevo hacia arriba, ¿sí? Y acá lo llevaría hacia el punto central de mi manga. Y esto cierro en el papel esas pinzas de 1 centímetro y vuelvo a rectificar la curva, ¿sí? Lo mismo en la parte de arriba, pues acá no va a afectar mucho porque es en punta. Ya cerré las pinzas, entonces suele pasar que cuando yo cierro las pinzas me va a quitar espacio de la manga, de la copa de la manga. Entonces, ¿qué hice? Lo piqué, corté por ahí y voy a arreglar de manera que no me robe absolutamente nada de mi manga, porque entonces cuando la esté pegando me va a hacer falta tela. Entonces yo lo corto, miren, lo corté y cuadro el papel.
manera que no le esté robando absolutamente nada. Coloco cinta para nivelar las líneas, ¿sí? Porque lo ideal es que yo estoy eliminando es en la parte de abajo del largo de la manga. Acá entonces lo arreglo y lo mismo acá. Entonces ya teniendo mi manga así, acá se me descuadró la curva. Entonces por la parte de abajo yo voy a cuadrarla de manera que me quede igual. Entonces corto. Recuerden que estoy cortando el molde por el orillo de la línea, mejor dicho, no le estoy dando costura. Siempre debemos darle costura al final a los moldes. Entonces ya me quedó mi manga. Esta manga la debo cortar 2 veces, darle costura de 1 centímetro por el contorno. En esta parte la manga me quedó bastante curva, entonces yo no podría hacerle un dobladillo acá, me tocaría colocarle un sesgo o hacerle una vistica a la manga. Lo ideal es hacer un sesgo porque si nos ponemos a hacer vistas, pues este largo es muy pequeñito. Entonces para hacer una vista no, tenemos que hacerle un sesguito guardado. Esta es mi espalda. Yo les había dicho que les hacemos estas 2 pincitas correctivas para eliminarle un poco la elongación que va a tener la tela. Pero resulta que mi tela es esto es como un torchón, bueno, una blonda. Pero no es licrada, no tiene nada de licra. Entonces, obviamente cuando yo corto la tela al sesgo, ella va a tener un poquito de elongación, pero es muy mínima. Entonces, para evitar que de pronto me vaya a quedar tirante esto, me quede aparetado, yo le voy a quitar solamente una. Voy a eliminar solamente una pinza de las que hice. Ustedes deben mirar la tela, como siempre les he dicho, para saber qué tanto le van a eliminar. Entonces yo pienso que aquí ya quedaría perfecto. Entonces esta sería mi línea del molde. Y ya tengo mi espalda. Entonces ahora le voy a dar costuras y voy a cortar en la tela. La tela con la que nosotros vamos a cortar nuestro crop top es una blonda o bueno, es como un torchón, digámoslo así. No tiene nada de elongación, no estira el ancho nada. Vamos a utilizar 80 centímetros porque mi tela mide 1,45 de ancho. Entonces deben tener en cuenta siempre el ancho de la tela cuando ustedes van a cortar, ¿sí? Como yo voy a sacar esto a doblez, lo ubico acá. Acá estoy desperdiciando tela, entonces cuadro mi tela de manera que no se me desperdicie nada. Porque pues esta tela es más costosita. Porque aparte no debemos desperdiciarla. Entonces, y la manga, acá me sale el delantero y la espalda. Y la manga me sale de esta parte que me sobra acá. Las 2 mangas. Y necesitaría aparte otros pedacitos para sacar sesgos o bies. Entonces por eso les digo más o menos que 80 centímetros. Esto para mi talla, ¿no? Que es una talla 6. Ya depende del largo de ustedes. Pero ¿cómo pueden determinar el largo de la tela que necesitan? Entonces toman el molde y lo miden desde el hombro hasta el largo que va a tener la pieza. Ahí por lo menos ya tengo 47 centímetros. Entonces debo revisar que con la espalda coincidamos, sí, 47 centímetros. Entonces necesito 47 más el sesgo o bies. Ustedes saben que eso se saca en diagonal de la tela. Entonces debo tener en cuenta que más o menos después de esos 47, tomo y mido, son más o menos 80. ¿Sí? Entonces 80 centímetros de tela para talla 6. Y vamos a cortar. Vamos a iniciar el ensamble de nuestro crop top. Vamos a hacer costura francesa. Recuerden, se colocan los derechos de las telas hacia afuera, se cose al ancho del pie. Estamos cerrando los hombros. Recuerden que es importante hacer remate al inicio y al final para que las costuras no se vayan a soltar.
Cortamos el exceso de tela para cuando vayamos a voltear no nos quede muy gruesa la tela dentro de la costura. Volteamos y guardamos la costura que acabamos de hacer. Empezamos a coser un poco más del ancho del pie, fijándonos que nos quede dentro la costura que estamos guardando. Hacemos lo mismo en el otro hombro. Volteamos y nos fijamos que quedó perfecta la costura. Si ustedes se fijan, el orillo del centro de la espalda es el orillo de la tela, entonces aprovechen este orillo para que no les toque hacer ni filete ni costuras ahí guardadas. Vamos a sesgar los escotes con sesgo guardado, entonces doblamos nuestro sesgo bies a la mitad, lo colocamos por el derecho, lo vamos fijando por todo el escote. Cuando van en la parte del hombro, recuerden que la costura debe irse hacia la espalda, la costura del hombro, y continuamos pegando por todo el escote para luego voltearlo y pisarlo por el revés. Cortamos el exceso de tela dejando más o menos medio centímetro de tela después de la costura para poder voltear. Volteamos el sesgo y vamos a pisar por el revés, fijándonos que no nos quede sobrantes de tela por fuera del sesgo, ¿no? La idea es que la tela que cortamos ahorita quede guardada dentro de este sesgo, o bies como ustedes lo conozcan. Como vamos a colocar un cierre que queda a la vista, debemos cerrar nuestra blusa haciendo un cajoncito. Entonces, como lo ven ahí, cerramos. En la costura que acaban de hacer, que es más o menos 4 centímetros del orillo del dobladillo hacia arriba, van a picar llegando hasta la costura, sin ir a picar la costura. Volteamos la prenda y vamos a ubicar el cierre. Entonces, en el piquete que hicimos, la idea de este piquete es para que la cabecita de abajo del cierre quede, o sea, quede como mejor formadita. Ahí doblamos el centímetro de costura sobre el cierre para coser al orillo de la cremallera. Nos ayudamos de alfileres para que no se corra y vamos a empezar a coser por encima de nuestro cierre. Para colocar este cierre colocamos el pie, que tiene una sola patica o uñita. Cosemos en la parte de abajo, giramos el pie con la aguja ahí metida y vamos a coser lo más cerca a la cremallera posible. Vamos quitando los alfileres a medida que vamos cosiendo. Para colocar este cierre colocamos el pie, que es de una sola patica o una sola uñita. Este es un cierre normal, ¿sí? Entonces con este pie también se coloca. Doblamos la punta del cierre en la parte de arriba para que quede guardadita de una vez y cosemos. Recuerden hacer un buen remate. Cuadramos bien el otro lado de la cremallera y en este lado empezamos de la parte de arriba. No olviden guardar la pestañita que trae el cierre. Rematamos, iniciamos la costura.
Subimos nuestra cremallera para poder llegar a la parte de abajo. Giramos y hacemos un buen remate. Así quedó nuestro cierre corriente, normal o bueno, como ustedes lo conozcan, ya colocado en la prenda. Si ustedes quieren colocarle un cierre invisible, también lo pueden hacer. Si quieren colocarle un cierre de cobre o un cierre más decorativo, pues también lo pueden hacer. Ya saben cómo se coloca el cierre invisible, en tutoriales anteriores les hemos enseñado, entonces espero que vayan y miren esos tutoriales. Vamos a colocarle el sesgo a nuestra manga, entonces ya saben, doblamos el sesgo o bies, lo colocamos por el derecho de la tela, cosemos al ancho del pie, cortamos ya el exceso de tela y vamos a voltear el sesgo para pisarlo por el revés para que nos quede guardado. Recuerden que este sesgo lo estamos colocando en el dobladillo, porque como quedó curva nuestra manga, no podíamos hacerle un dobladillo normal. Hacemos esto en esta manga y en la otra exactamente igual. Vamos a colocar la manga, entonces colocamos los derechos de las telas enfrentados y vamos cosiendo al centímetro de costura. Recuerden que cuando van a llegar al hombro, las dos costuras deben quedar hacia la espalda, o sea, la costura del hombro la deben tirar hacia la espalda. Y cuando ya vamos llegando en el delantero, hay una parte donde ustedes deben llevar la manga como embebiéndola, ¿sí? No la deben tirar, sino la deben llevar más bien sueltica, para que la manga no quede estirada y le dé mejor forma. Así quedó la manga colocada. En esta parte es donde les digo que deben llevarla con mucho cuidado, más o menos de acá hacia el hombro deben llevarla suavecito, no tirarla para que no quede templada. En esta parte de la manga, esta costura que le acabamos de dar el pegue, le vamos a dar acabado con filete o con una over o con zigzag, como ustedes le puedan dar el acabado. Ya tenemos fileteada el pegue de la manga. Ahora vamos a cerrar por costados haciendo costura francesa o costura guardada, que ustedes ya saben cómo se hace. Y en el dobladillo vamos a hacer un dobladillo delgadito como de 1 centímetro. Crop top es súper fácil, les queda a ustedes la tarea de hacerlo y de compartirme fotos, de dejar ver que lo que nosotros les enseñamos para ustedes es de utilidad. Quiero mostrarles lo que les decía de la pinza de la manga, de las pincitas que eliminamos. Si ven que la manga no me quedó tallada, pero tampoco me quedó suelta, que es lo ideal de una manga corta. Pues es lo ideal que yo quería hacer con este crop top, ¿no? Quiero también como darles un tipcito muy humildemente, espero que lo reciban. Cuando utilicemos transparencias, sea encajes o sea velos, ¿sí? Por favor, tratemos de que si mostramos acá, no mostramos en las piernas, ¿sí? Porque hay que tener equilibrio en el vestir, hay que tener armonía en nuestro vestuario y para vernos sexys no necesitamos mostrar todo, ¿sí? Entonces, lo ideal de un crop top es usarlo o con un pantalón de talle alto o con una falda de talle alto. A mi parecer con un short, pues depende, no sé, dependería mucho de la ocasión, pero con un short no me parece. Entonces, bueno, eso se los digo de criterio propio. Espero que lo tomen de buena manera. Bueno, no siendo más, les pido porfa que no olviden darle like al video, compartirlo, seguirme en las redes sociales, dejarme sus comentarios y con gusto les voy a contestar. Un besito, muchos besitos, se cuidan, que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video.